Hola a todos, son las 8 en punto de la tarde. Eso de los directos radioactivos, bienvenidos a todos. Siempre tiene este primer momento dubitativo, triste, porque, claro, tengo que invitar al invitado, que es lo importante. Valga la redundancia. Entonces, claro, hasta que no esté él, que es otro chico. Ya pone ahí chuleta de Osler Grande. Mi madre se une, que es habitual. eh, y tenemos ¿La has hecho a propósito o cómo? No, no, yo, Dios me libre de manipular nada de lo que tienes en tu haber. Quizá tengas que darle entonces, Fernando, al botón de darle la vuelta a la cámara. Es posible, ¿eh? Hola, Hola, ¿qué tal? Fernando Rueda, señoras y señores. Oye, pero aparición estelar, ¿eh? sí, Pero esto lo da, detrás esto lo da. exactamente estoy enfocando. O sea que va al revés de como tendría que estar. Claro, pero debes tener en pantalla algún botón que ponga utilizar la cámara frontal. Sí, eso es lo que debería ser. Tú vete tocando, porque lo importante, este momento luego suele ser de oro. Fíjate, hemos probado durante 15 minutos, además, y que lo sepan los No, amigos no, pero radioactivistas. antes estaba así, correcto. Pero le pasó exactamente igual a Bruno Cardeñosa. Entonces, quiero pensar que en Onda Cero os dan un manual. No, en Onda Cero no dan manuales de nada. Eso lo tendrías que saber tú que estuviste ahí, ¿no? Yo quiero pensar, es una flecha, dice Daniel, es una flecha circular, maestro. Es como el símbolo de retweet. Ahí va. Gracias. Claro que sí. Ya estamos. ¡Guau! Senda correcta, estamos expectantes. Oye, qué calidad de imagen, qué maravilla. Bueno, Porque no solamente es la calidad, es el que está mi cara morena de haber estado de vacaciones y tal, y entonces pues yo creo que es, doy estupendamente. es necesario darle a Fernando Rueda gracias. No es una entrevista, aunque puse entrevista en alguna historia. No es una entrevista porque lo que nos pasa a periodistas que nos conocemos y nos queremos es que, me refiero a que nos queremos de los que compartimos cordero y vino, que es decir, de los que nos queremos hace muchos años y encima hay aprecio, es que no, si hay pregunta incisiva, por favor que sea de los espectadores que están viendo el directo, porque entonces tampoco va a ser esto almíbar, ¿no? Pero me apetece mucho estas entrevistas, estas conexiones, hacerlas con compañeros, porque hay mucha conexión en otros directos, mucha pregunta, mucha intervención de espectadores que pone muy en duda la profesión periodística. Entonces digo, espérate, si yo tengo, hombre, iba para maestro y acabó de periodista, pero es un maestro del periodismo, que dice, yo tengo a un Fernando Rueda, que dice, entonces, a mí Fernando Rueda, sin entrar en biografías, que ahora él hable y cuente que Fernando hable bien de él, yo conozco a Fernando durante la carrera en la Universidad de San Pablo de Madrid, yo soy alumno suyo, hace 1430 años, 31, se me van los años. Más o menos. En el siglo pasado y sin teléfono móvil, ¿vale? Que no sé cómo era el espionaje sin móvil en aquella época. Entonces, Fernando imparte una asignatura que luego ha marcado su carrera profesional, ya lo marcaba entonces, hasta su tesis doctoral, es decir, que es el periodismo de investigación. Entonces, como tengo mucha panda de energúmenos que dice en las redes sociales, en mis canales, que el periodismo no existe, digo, bueno, pues igual es matar el gato, pero tenéis delante ahora en vuestras pantallas, a los que sean, insisto, incrédulos, como ponéis Senda, es un gran profesional. Tenéis a un tipo que no solamente ha vivido el periodismo siempre, sino que además ha cubierto una información muy delicada, no solamente en lo que ha sido su vida profesional, que ahora hablamos de ella y de lo que le dé la gana, sino encima ahora en lo que vuelca en su literatura, de lo que vuelca en sus novelas, de lo que hace en sus libros, que ya van 20. 20 con el próximo, No 20 te, desde el 93 no, no, hasta ahora. Pero yo sí querría decir algo, y es que todo voy tuyo. a hacer una declaración pública que tú sí me has oído decir algunas veces, y es que el periodismo es la profesión más bonita del mundo. Uh -huh. Yo siento mucho que a veces nos encontremos con lo que nos encontramos,
Yo soy muy crítico con el devenir en algunos aspectos de la profesión, ¿no? Yo me he criado para, que de alguna forma es lo que he enseñado o he intentado enseñar en la universidad, yo me he criado para que la gente, los periodistas, los estudiantes sean contadores de historias y que cuenten historias objetivas, sin implicarse en las partes. Nunca equidistantes, que es lo que a veces se puede criticar. Pero hay que contar historias y hay que acercárselas a la gente. Ese es nuestro trabajo. Y entonces yo eso es algo que me enseñaron de joven y que ahora también se enseña. Lo único que pasa es que yo estoy de verdad placentero de considerar que esta profesión que yo he ejercido es la más bonita del mundo y que lo es porque puedes contar a la gente historias para que conozca y para que las sepa. Eso es lo que a mí me ha encantado. Cuando he podido enseñar asignaturas como periodismo de investigación o cuando he podido enseñar otro tipo de asignaturas como redacción, ¿no? Es decir, ¿cuál es el secreto? Contarle a la gente la verdad de lo que ocurre, contárselo bien, intentar atrapar a la gente en las historias. Y eso es lo que yo he hecho o he intentado hacer. He intentado hacer siempre y lo que hago ahora más dedicado con los libros. Acerca la realidad a la gente. La realidad que implica normalmente estar siempre frente al poder. Para mí eso es absolutamente... Frente a cualquier poder, Piñe. Es decir, a mí me han dicho, me han acusado de ser criticar y me han puesto a parir durante el mandato de Felipe González. Luego se repitió durante el mandato de Aznar, que no puede ni verme. Luego con Zapatero. Es decir, eso es lo que yo creo, que tenemos que estar frente al poder. También porque justo dabas ahora en el clavo con la sensación que tiene una gran parte de la audiencia de que todo el periodismo, o todo incluso la parte de opinión o de análisis del periodismo, está vinculado a la trinchera, está completamente segmentado. A mí lo que más me dicen en redes sociales es el periodismo no existe. El periodista publica lo que le diga el dueño de la imprenta. También, ya digo, son frases hechas como si fueran todas de camisetas, ¿no? O de Mr. Wonderful, pero al revés, ¿vale? Entonces, claro, ya digo, sin hacer solamente relato de tu biografía profesional, ¿no? Pero bueno, redactor jefe de Tiempo, si no recuerdo mal, ¿no? Aparte de lo que hicieras mucho antes de... Bueno, entré como redactor, ¿no? Redactor y terminé como subdirector. Sí. Como subdirector, vale. Y también de subdirector de Interview. Entonces, de Interview. De Interview. Entonces, claro, fíjate, pensando en la revista Tiempo y en la revista Interview, que han sido dos gigantes no solamente del Grupo Z, ¿no? Que en paz descanse, sino de la profesión periodística de este país para estudiantes de la profesión también como yo. Recuerdo siempre la frase que decía Verasturi, que la sigue llevando a gala. Verasturi no es que sea muy pesimista, pero es un realista bastante impactante, ¿no? Entonces dice Andrés Verasturi que su mundo se está derrumbando a su alrededor. Y dice, pero no soy pesimista, es que lo veo. Es decir, ya no existen los periódicos en los que trabajé, ya no se hace la televisión que se hacía, ya la radio, aunque la radio permanece porque tiene otra lectura, pues ya no es la que se hacía hace 30, 40 años y ya no hay kioscos. Es decir, ya a mí en Cádiz, cuando estoy veraneando, publicidad subliminal, a mí me cuesta mucho trabajo encontrar un domingo un kiosco abierto. Porque la prensa se vende quizá en donde se vende el pescado frito, pues allá de Cádiz. Y ya está, ya ni más periódicos. Es decir, todo esto ha pegado un cambiazo a gran velocidad, pero justo ahora que estamos en estas velocidades de redes sociales, de Internet, de los verificadores de datos y tal, justo es lo que tú decías, es cuanta más falta hace que se contraste la información y que llegue la verdad al público, ¿no? O sea, en este momento de tanta inundación informativa, falta agua potable, falta gente
oye, gente como tú, que tú estás, entre comillas, no retirado de la profesión, pero sí retirado de la vida mediática activa, ¿no? O sea, estás escribiendo Ujú. libros. Pero faltan prescriptores, ¿no? Que es un término también de estos tiempos, ¿no? Faltan referentes periodísticos que la gente se creía como independientes. Porque yo te llevo conociendo desde el año 96, si no recuerdo mal, Fernando. Entonces yo sé cómo piensas, sé cómo trabajas, creo que te conozco. Eh, hemos tenido más amistad cuantos más años han pasado, que también es curioso, ¿no? Pero yo no sabría decirte qué votas. Entiéndeme. Entonces yo creo que eso es lo que, insisto, más allá de la confianza y la amistad, lo que hace grande a un periodista independiente, que es que, coño, te contaría algo para que lo publicaras en un medio a sabiendas de que no va a estar sesgado por lo que votas, que es lo que todo el mundo piensa, o un 90% de la red. Claro, a mí me tachan ahora de rojo porque trabajo y colaboro en Radio Nacional de España. Y digo, cielo santo. Y cuando estuve en la Onda Cero de Aznar, entonces, o en la cadena SER, y antes en el ABC, que era Punto Radio, entonces, claro, o sea, no es una defensa solamente de mi propia camiseta, es decir, vamos a ver, o sea, una cosa es el trabajo y otra cosa es la política, que es un terreno muy importante, pero no el único, ¿no? Sí, yo daba una asignatura en la Universidad Villanueva que se llamaba, que la creó mi jefe, Ernesto Villar, en un nuevo plan de estudios que se llamaba Análisis y Verificación de Fuentes, que era un poco explicarle a la gente todo lo que son, dicho muy simplemente, ¿no? Las fake news, las mentiras, las manipulaciones, la desinformación. Entonces, cuando yo lo buscaba en cada uno de los temas casos concretos en los cuales explicar y que la gente pudiera entender, los alumnos pudieran entender lo que estábamos haciendo, bueno, había una cosa muy clara, y es que todo el mundo en algún momento utiliza la manipulación, utiliza la desinformación y utiliza los bulos. Y había todo tipo de bulos. Y hablo de partidos, hablo de países, hablo de todo. Y que no es una cosa de ahora, sino que es una cosa que ha pasado a lo largo de la guerra. Y pongo un ejemplo, ¿no? Que a mí me llamó mucho porque yo había oído hablar, pero no lo sabía. Y es que hace un montonazo de años, cuando surgió el SIDA, Rusia Claro. hizo una campaña que ya está reconocido. Quiero decir, cuento este caso porque la KGB con Gorbachev reconoció esta operación, que era decir que el virus del SIDA se había creado, a ver si os suena de algo, se había creado en un laboratorio estadounidense y que se les había escapado el virus y que eso había dado sido el origen de él. Era una campaña de desinformación. Claro, cuando hace 4 o 5 años nos sometieron a una continua desinformación, cuando nos encerraron con el tema de la pandemia, bueno, pues te das cuenta que eso siempre se repite. A veces unos con unos intereses y a veces otros con otros intereses. Entonces, a mí lo que me parece, lo que me sienta mal como observador, es ver cómo unos partidos se acusan a otros de meter bulos y de decir mentiras, que además en una parte considerable es verdad, pero sin embargo, en el sentido contrario, y no he marcado cuáles son los sentidos, sino los contrarios dicen, atacan a los otros y también tienen razón. Quiero decir, que yo creo que ahí el papel del periodista es contar lo que es verdad, es tratar de dar luz a la gente, porque nosotros no trabajamos para el gobierno ni para la oposición, nosotros trabajamos para la opinión pública, que es la que tiene el derecho a recibir nuestra información. Y eso es lo que a mí a veces me pone un poco de los nervios, ¿no? El ver que la gente, Nunca te he sobre visto todo alterado, Fernando? Nunca te he visto en alterado, esas, en esas tertulias, que a veces esa gente se olvida solo opina, que están para opinar, que es cierto, pero que me gustaría también que dieran esa información y esa claridad. Bueno, hablamos un poco de tu trabajo como
experto en espionaje, ¿no? Que es como una etiqueta que te persigue. Entiendo que a gala, ¿no? Desde hace Pero me muchos encanta, años. sí, sí, Claro, sí, sí, claro. sí. Porque, de hecho, Carlos Bordas estaba por ahí en la pantalla hace un instante y decía que él es agente del CNI. Lo digo porque no sé si es cierto, si no es cierto, pero si fuera el caso y lo está contando porque lo haya sido, pues un abrazo, ¿no? Porque de esto hablamos, ¿no? Eh, eh, Fíjate lo que es trabajar contra el poder, ¿no? O temiendo lo que el poder puede hacer cuando publicas tu primer libro, tu primer gran libro, ¿no? Claro, llegas y besas el santo encima con el género, ¿no? Que es publicar La Casa en el año 93, si no Correcto. recuerdo mal, un libro que se pone en el top de ventas en poco tiempo y durante mucho tiempo en el superventas, que además que se te sitúa en el mapa, ¿no? Porque pues yo creo que por más que se conozca en el gremio a ciertos periodistas y ciertos nombres o cierto staff de ciertas revistas, pero al final, pues claro, las entrevistas, los sitios, ¿no? Y sobre todo la temática, ¿no? Hablar así del CSIC, ¿no? Hablar así de lo que es el espionaje en España, revelando cosas importantes. Ahí tú tienes mil detalles seguros, ¿no? Pero claro, de las cosas que has ido contando de ese libro más de una vez, me parece interesante claro, que la editorial cuando recibe el manuscrito, ¿no? Cuando tú das el tema y dices, ven adelante, ¿no? Y planteas lo que cuentas en ese libro, que te dicen, mira, todo esto no se puede publicar, o a ver qué puede hacer el gobierno con este libro. Mejor llevarlo en secreto por si acaso efectivamente hay algún tipo de problema a la hora de publicar. O sea que tú has estado siempre en ese alambre, ¿no? De que igual lo que contaras, primero, no te digo que te lo fueran a censurar, ¿no? A secuestrar una publicación, que no estamos en esas épocas ya, por fortuna, ¿no? Pero sí que te marcara y que te persiguiera constantemente como un contrapoder y encima peligroso, porque mira todo lo que ha contado de un lugar que se dedica a espiar informaciones y a contar secretos. Sí. Fue una experiencia, fue mi primera experiencia y yo la guardo con mucho, mucho cariño, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, como si hubiera sido ayer, en el año 91, 92, cuando yo negocio el libro con temas de hoy, que Imelda Navajo me dice eso que tú has contado también, y yo escribo en secreto el libro. Eh, yo estoy un poco preocupado, Que he visto empieza preocupado. pareja y en secreto, secreto, o sea, qué decir. ¿Sabes qué pasa? Que en casa ya están acostumbrados a que yo no hablo nada. Quiero decir, en casa yo voy a determinadas reuniones en las que yo sé que el personaje con el que voy a hablar es un personaje muy importante y que no puede saberse que nos hemos reunido, Ok, y yo me he dejado el teléfono en casa. Y ostras. entonces tengo que avisar a mi mujer por si me llama, que Que no se sepa asuste, claro. que no está. Y sobre todo porque ella sabe que soy muy despistado y que si voy a un sitio que no voy sin el Google Map, está segura de que me voy a perder. Hemos visto Entonces yo no se se lo pierdan digo. no se pierdan el arranque del directo si lo están viendo grabado, por favor, denle al principio y pueden ver hasta qué punto la tecnología y Fernando Rueda. Pero te he interrumpido con el rato de cómo fue ese primer contacto con la editorial y qué te dicen los editores, ¿no? Claro. Y entonces yo escribo el libro, lo entrego y lo ven y me convoca para una reunión Imelda Navajo. Y me dice, nos vamos a reunir, es la primera noticia que tengo del libro, que ella me dice, me gusta mucho, tal, pero tenemos una reunión. Pero tenemos una reunión con los abogados del Grupo Planeta. Entonces yo llego a esa reunión del Grupo Planeta y de repente me encuentro con el abogado en jefe, que es el director del despacho, y lo que yo llamo que es el becario, que no era un becario porque tenía 30 y tantos años, iba con chaqueta y corbata disuasiva y tal, ¿no? Y entonces nos sentamos y yo veo que el que yo decía el becario llevaba un mamotreto así de folios, que imaginé que era mi libro, lleno de POSIT. En mi vida había visto tanto POSIT. Y de repente me dice, hemos propuesto a la editorial, a Imelda, que no publique el libro. Vale. Claro, yo ahí me quedo, ¡buah! Sinceridad Tremendo. absoluta, ya, pero. Y me dice, hemos detectado 1.261 delitos contra la ley de secretos oficiales. Los muy cabrones
habían puesto en el libro, cada vez que había un delito, habían puesto un POSIT. Era un manuscrito con 1261 hojitas amarillas puestas. Yo pensé, este libro no va a salir. Nunca había salido un libro en España sobre el servicio secreto y, por lo tanto, este tampoco. Y yo estaba verdaderamente disgustado, ¿no? Porque de verdad que me había costado un montón. El libro salió publicado con tres cambios, tres, no más, y salió publicado. Emilio Alonso Manglano, el que era el director del servicio secreto en aquel momento, le preguntaron, ¿qué opina usted? Claro, porque fue una convulsión, digamos, nacional, todo esto. ¿Qué opina usted del libro? Y tuvo la deportividad que no tuvieron otros directores. Nunca me he llevado bien con los directores, quiero decir que esto es en general, pero este tuvo la categoría de decir, aquí lo está leyendo todo el mundo, pero yo no lo he visto. Bueno, para mí fue... Está preguntando en pantalla de qué libro hablamos. Hablamos de La Casa. La Casa, que salió en 1993, que se hicieron 8 ediciones en su momento, que hace 3 o 4 años se volvió a reeditar con motivo de que saqué La Casa 2, que es el libro que ya abarca los últimos 15 años, y ese libro se han vuelto a hacer no 8, sino 10 o 12 ediciones, digo porque están las grandes, el bolsillo, el no sé qué, y quiero decir, y lo digo porque es como mi hijo, estoy presumiendo, no estoy presumiendo de mí, estaba presumiendo de mi hijo porque realmente yo no podía imaginarme que se sigan vendiendo tantos miles de libros cuando es un libro de hace 33 años, ¿no? Pero claro, ahí era la primera vez que se contaba con nombres y apellidos, con todo tipo de datos, cómo actuaba el Servicio Secreto Español. Y aparte, como carrera literaria, te la dispara, ¿no? Porque tú has estado trabajando todos esos años, 90, 2000, tal, en las revistas, pero evidentemente te fue el acicate definitivo para que te dedicaras a escribir, que luego hablamos tengo aquí puesto en grande en neón HarperCollins, ¿vale? Pero esto luego, ¿vale? O sea, que si lo están viendo los de la editorial, que digan, qué cabrón, calma y buenos alimentos. Porque tengo, insisto, La Casa, hablábamos de ella. Estábamos hablando de periodismo. Cuando has arrancado a hablar en un primer momento de lo que te gusta o no te gusta del periodismo y has dicho tengo cosas críticas, a mí me gustaría ya preguntarte al cuello, ¿vale? Ya ves que no tengo un orden en la charla, sino quiero no perder la ocasión, ¿no? ¿Cómo ves el periodismo de ahora? Es una pregunta que hago mucho en los podcasts de la APM, ¿no? O sea, ¿qué le está pasando al periodismo de ahora para que haya una gran parte de la opinión pública que tenga esta mala opinión de nuestra profesión? Yo creo que la imagen del periodismo, por desgracia, ahora la está transmitiendo el mundo político y las tertulias, y lo que la gente está viendo es que los periodistas creen que militamos en un partido o en un bando, digamos, en el bando de la izquierda o en el bando de la derecha. Eso es el gran desastre. Sumado a que las necesidades económicas de los medios hacen que cada vez más el tema de la publicidad y el tema de los ingresos, bueno, siempre ha sido vital, pero ahora oímos muchos programas en los cuales se hace publicidad directamente y además se apoya o no se apoya a un medio o a un grupo de partidos o a otro grupo de partidos. Y la gente interpreta que eso es algo que se genera porque los medios necesitan un dinero del gobierno o un dinero de las comunidades autónomas. El periodismo, yo solamente lo entiendo como el control social del poder. No lo entiendo de otra forma, no lo he entendido, que lo veo, oye, y yo me veo las tertulias de la tele, los informativos sí, que tenemos por la noche, cara, quiero decir, que yo eso, lo único que pasa es que yo creo que hay ciertas cosas que no se deberían
hacer, que no se, determinadas cosas que no se deberían permitir. Como por ejemplo. Como por ejemplo, yo creo que los periodistas lo que tenemos que hacer es enfrentarnos al poder y sacar todo aquello que dentro de la sociedad funciona mal. Y no hay otra cosa. Yo no soy ejemplo porque yo la he cagado unas cuantas veces, pero yo creo que en temas de inteligencia yo veo que este gobierno ha cometió en su parte, para mí, por poner un ejemplo concreto, un gravísimo error. Ahora estamos hablando de Pegasus, es el virus Pegasus, es ¿Sí? el virus que metieron en su día en los teléfonos, en el teléfono del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, de la ministra de Defensa, del Interior y de algunos otros. Y al mismo tiempo es el mismo virus que colocaron en un grupo de independentistas catalanes y algunos vascos, ¿no? No hay ninguna duda aquí. Los virus los metió a los independentistas, se los metió el CNI y a Pedro Sánchez se lo metió el Servicio Secreto marroquí. Esto es algo, digamos, confirmado, en lo de Marruecos, confirmado por el propio Servicio Secreto que hizo un informe. Eso es la información. Eso es contar lo que pasó y por qué se ha hecho. Y llega un momento en que el CNI tuvo que ir al Parlamento y decir, pedimos unas autorizaciones y el magistrado del Supremo nos las entregó y mostraron a los diputados esas autorizaciones firmadas por el Supremo. Hasta ahí está la información. Luego entra otra cosa, y es que Paz Esteban, la directora del Servicio Secreto, fue cesada por no haber evitado el espionaje a los miembros del gobierno. Bueno, eso es lo que nos dicen. Yo, desde mi punto de vista, creo que el deber del periodista es ejercer el control de las actuaciones del gobierno o de los poderosos. Y digo los poderosos, como puede ser un banco, como puede ser una comunidad autónoma, quiero decir, todas esas cosas. Esa decisión del cese no fue una decisión, digamos, que desde mi punto de vista se pudiera aceptar, porque el cese fue motivado porque había que cortar la cabeza a alguien, porque es lo que pedían los independentistas. Fue un poco víctima, bueno, perdón, sí, porque por ahí se hiciera la investigación, ¿no? Y el espionaje a los independentistas. Pero en el caso de los cargos del gobierno investigados, o sea, espiados por el virus en el móvil, es prácticamente víctima el CNI, ¿no? De lo que pasa, que realmente no promotor, ¿no? O hay otra mano negra, que si lo ponemos así. No, quiero decir, el problema es un problema legal. En el caso de los independentistas, ellos, y a lo mejor esto cuesta decirlo, pero hay que decir que antes de todo el referéndum ilegal que llevaron a cabo, sí, y posteriormente, ahí es muy duro, pero lo voy a decir. Una de las misiones del servicio secreto es evitar ese tipo de cosas, pero no cuando se ha producido un delito, porque el servicio secreto no actúa porque se haya producido un delito. Ahí actúa la policía y la Guardia Civil. La Guardia Civil dice, se ha producido un delito, sí, investigamos. O, cuidado, que estos están hablando para traer droga, y han hablado, y entonces piden una orden judicial y los persiguen, los intervienen en sus teléfonos y tal. El CNI hace una cosa previa, y pero el CNI y todos los servicios secretos, que luego te puede gustar más o menos, pero es como funcionan. Y como funcionan puede haber una posibilidad de delito en el futuro, ahí nosotros tenemos que estar informados. Y entonces meten a agentes o intervienen teléfonos cuando consideran que eso se produce. Esto a mí muchas veces no me gusta, porque claro, es un tema discrecional. Pero eso es lo que pasa. Entonces, no puedes cesar a una directora del CNI, Paz Esteban, por hacer lo que es su trabajo, que es investigar un tema, pedir autorizaciones, porque
te voy a recordar una cosa que la gente no lo recordará posiblemente, ¿no? En 1998, creo que fue, se descubrió que en la sede de Batasuna, en Vitoria, estaba llena de micrófonos. Hostia. Y estaba llena de micrófonos a la antigua, porque no existía lo de ahora, porque llamaban continuamente y se oían ruidizos. Y entonces llamaron a la compañía telefónica, fue un funcionario y descubrió que a sacar, sí, claro, ¿no? O sea, y que además si seguía los cables, Piñe, seguían los cables y iban al piso de arriba. Iban al piso de arriba. Y entonces pidieron una orden judicial para ir al piso de arriba. El que estaba, con perdón, pero era más o menos así, cambiando las cintas, se enteró tarde de todo esto y tuvo que salir corriendo para que no le pillaran. Pero claro, subieron al piso de arriba e identificaron que era el CNI el que estaba espiando a Batasuna. ¿Qué pasa en aquel momento? Que eran un partido legal. Con lo cual, lo que estaban haciendo era absolutamente ilegal y no había nadie que lo hubiera autorizado. De ahí, ¿sabes qué salió? Que el servicio secreto, con tantos apoyos y tantas cosas, inicialmente se procesó al director en ese momento, que era Javier Calderón, al anterior, que era Emilio Alonso Manglano, a un montón de gente. Al único que condenaron fue al que cambiaba la cinta, que salió corriendo. Fíjate. Que le pusieron 2 años de cárcel. Pero les habían pillado. Que era el currito. Que era el que cambiaba las cintas. Era el mandado, ya ves tú. El mandado. Sin embargo, a los directores que lo habían encargado no les pasó nada. Nada. Sin embargo, y esto fue ilegal totalmente. Y además contra un partido político legal. Por mucho que haya gente que pueda decir, oye, es que para investigar a ETA, no me cabe duda, que para investigar a ETA había que hacer. Vale, pero es ilegal eso. Sin embargo, esto lo han hecho absolutamente legal, con órdenes y tal, y se cargan a Paz Esteban. Eso es lo que yo creo que es lo que, de alguna forma, es el trabajo de los periodistas. Yo siempre he pensado, desde que te conocí, el vínculo que tiene el trabajo del periodista de investigación y con el espionaje, porque siempre que he entendido el espionaje, y aparte ya me voy a los periodos de guerras, por ejemplo, ¿no? y al valor de la información, ¿no? Que te juegas la vida, ¿no? por conseguir un dato, ¿no? Que pueda destapar una operación, que pueda descubrir una batalla, lo que sea, tal. Y luego el valor incluso del contraespionaje, ¿no? O sea, o de los agentes dobles, ¿no? O sea, todo este universo que las películas de Hollywood nos han destrozado con James Bond y compañía, y los libros de John le Carré, insisto, tiene un gran vínculo con lo que hacemos los periodistas, porque evidentemente el valor de la información al final, en el caso del servicio secreto, es utilizarlo para un fin operativo, ¿no? O para un gobierno, para lo que sea, ¿no? En el caso de nosotros, el fin último es que la verdad sea revelada. Es que la opinión pública sepa lo que pasa. ¿Vale? De hecho, lo que acabas de hacer, que es decir, todo este operativo del CNI con respecto a los independentistas es algo secreto, se descubre tal y cae un carro y todo el rollo, y evidentemente es la opinión pública la que tiene que saber, bueno, pues que se hizo, que de hecho he dicho la palabra opinión pública queriendo, tendrá su opinión sobre lo que ha pasado. Igual le parece está bien, pero existen unas normas, unas reglas, tenemos unos códigos, las leyes, como dicen los episodios de Bluey, que estoy cansado de verlos porque mi hija está enganchada, las leyes hacen el juego divertido. Entonces, las leyes hacen el juego para que evidentemente no te las pases, para que esto sea un marco en el que todos tenemos que jugar. Así que yo, insisto, tampoco puede ser que el espía, que el servicio secreto, que la gente trabaje solamente al servicio del poder porque lo manden unos políticos. Quiero pensar que el buen espía trabaja para que el fin último sea realizado, ¿vale? Y el que sea, insisto, el conocer el dato, el destapar al malo, el destapar la operación, lo que sea. Pero no porque le venga bien o le venga mal al PSOE, o le venga bien o le venga mal al PP. Es decir, o sea, no, quiero pensar, mátame mi buenismo, en que no todo el CNI, o no todo en su día el CSIT, o no todo la agencia, ¿no? La casa, trabaja solo al servicio del gobierno. ¿Eso es así? Yo, según te escuchaba hablar, me acordaba de Donald Trump.
Donald Trump ha llegado, no, digo, Gracias por la parte que me toca. no, Donald Trump ha llegado en este mandato y ya ha empezado a hacer lo que él quería desde el primer día. Nombró a un director de la CIA que era de los suyos, y ese director de la CIA se dedicó a cargarse a todos los que estaban en la puerta de arriba, en la parte de arriba, y a hacerles a los nuevos una serie de preguntas. Entre ellas, si habían votado o no habían votado a Donald Trump. Lo han reconocido, ¿eh? Esto no es una cosa así. Es decir, ellos han creado una CIA que haga exactamente lo que quiere el presidente. Y lo dicen no por... no lo ocultan. Madre es decir, mía. ellos quieren hacer eso. Históricamente aquí se ha dicho algo que es lo que tú piensas y es lo que yo pienso, ¿no? Que además es muy importante, que es que el servicio secreto funciona al nivel de Estado, no de gobierno, y que además es bueno que funcione de una forma independiente porque tiene que informar al gobierno no lo que el gobierno quiere escuchar, sino la verdad. Porque el servicio secreto tiene que contarle al gobierno cómo van los temas y luego el gobierno hace lo que le da la gana. Esto es así, quiero decir, en España y en todos los países. El gobierno puede, el servicio secreto puede informar de que en Marruecos están conspirando para dar, imagínate que no es verdad, para atacar tu querido Cádiz. Y el gobierno no tiene por qué reaccionar. El gobierno no tiene por qué hacer nada. Lee su informe y ya está. Entonces, es muy importante que sean independientes. Es muy importante que te digan la verdad, no que te digan lo que tú quieres oír. ¿Qué pasa? Que el gobierno decide anualmente en una orden secreta cuáles son las prioridades del servicio secreto. Okay. El servicio de inteligencia. Vale. Le dice, nuestra prioridad número 1 en su momento fue, por ejemplo, Puigdemont. Y número 2, yihadismo. Y número 3, okay. el tal. Sí. No dice Puigdemont como tal, sino que hacen independentismo. Me has entendido. ¿No? Y esto. Entonces, claro, si tú le dices al servicio secreto el independentismo es el número 2, tal, no sé qué, ellos lo primero que hacen es reordenar fuerzas. Cada año, ¿eh? Más o menos, esto no hay unas grandes variaciones, ¿no? Sí lo hubo con el tema del yihadismo, haciendo un pequeño paréntesis. Pues claro, cuando se produce el atentado del 11S, hay un cambio poquito a poquito y el 11M nos pilla todavía potenciando el terrorismo yihadista, ¿no? Que estaba tan mal potenciado que llega un momento en que son cientos los agentes que son contratados para poder potenciar el yihadismo. Pero estando ahí, si el gobierno le dice tienes que hacer el tema del independentismo, obviamente luego ellos van a buscar la mejor información que tengan. Luego hay otra cosa. El gobierno les dice yo quiero que me contéis historias sobre qué está haciendo Puigdemont. Lo puede hacer, pero ya no lo hace el gobierno como tal, sino que lo hace la responsable política, que es la ministra, que le puede decir a Esperanza Casteleiro, que fue su secretaria de Estado, o sea que tiene una relación estupenda, le puede decir, oye, ahora mismo, ¿qué está haciendo Puigdemont? Y entonces, Puigdemont, déjame decirlo mejor, ¿qué está haciendo Junts? ¿Vale? Entonces, la directora del servicio secreto puede y debería decirle, ministra, nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas, no podemos entrar en política. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces el servicio secreto no pone freno a ese tipo de asuntos y a ese tipo de cosas.
Estamos yo me creo radio cuando hablo aquí en estos directos. Estamos en comunicación directa con el que tenéis en pantalla, que es Fernando Rueda. Hay muchos amigos que desde que publiqué las historias este fin de semana de que íbamos a estar juntos este rato se alegraban por los dos porque nos conocen y saben que iba a ser interesante y sobre todo porque tienes, bueno, pues tienes buena prensa, tienes mucho cariño por parte de muchos alumnos, de mucha gente que se alegra de verte y de escucharte, ¿no? Quizá por tu tono. Tienes una forma de hablar y de expresarte. Lo haces semanalmente desde hace 740 años también, 30 años casi, ¿no? En materia reservada, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, a unas horas mucho más tardías que esta, que es como, esto es casi madrugar para ti, estar a las 8:30, 9 menos 20 de la noche en un directo de Instagram. Fíjate que antes hacía una referencia sobre el tema del el daño, entre comillas, ¿no? O la imagen que tenemos del espionaje o de los servicios secretos, ¿no? De los agentes, ¿no? Con James Bond, que es como el clásico, ¿no? En mi caso, John Le Carré, que me encanta mucho el perfil distinto, ¿no? Que dibujo de personaje, ¿no? De agente. Pensaba en Misión Imposible, que efectivamente ya eso es el circo, ¿no? De tres pistas, pero que también son unos agentes secretos. Ethan Hawke, ¿no? Que tiene que hacer unas piruetas nunca vistas, ¿no? Para conseguir la información y para que el mundo no se acabe, ¿no? Y hay unos momentos siempre que son ya, que van en el canon de estas películas, porque lo estaban en las series de los 60, que era lo de las máscaras, ¿no? Lo de las caretas, ¿no? Lo de la gente que se quita y es otra persona, ¿no? Y entonces te destapa la realidad, ¿no? Esto en las películas está muy bien plasmado, ¿no? Y más con la tecnología. Y ahí hay una pregunta que hacía antes Senda, que está Senda Correo, como veis, está muy activo en el chat, que nos preguntaba, entiendo que una dificultad para el periodismo y para los agentes, que es cómo afrontar la inteligencia artificial y todo lo que es fake. Porque, claro, ya no solamente estamos ante el reto de conseguir la información, sino de que la información que te pasan no esté perfectamente prefabricada y te la cuelen. Porque la inteligencia artificial y todo lo que supone la fabricación de imágenes y de sonidos ha llegado a unos extremos que entiendo que hay un departamento tecnológico en la casa y en el resto de sitios de inteligencia que debe ser brutal, ¿no? Se habla mucho de las granjas de bots en Rusia. O sea, hay siempre un imaginario colectivo de que la siguiente guerra quizás sea cibernética. O sea, estamos ante el reto de lo digital, de la pantalla. ¿Quién nos iba a decir a ti y a mí hace 30 años que nos conocimos que acabaríamos en un directo, en una red social que se podría ver en todo el mundo, porque luego esto lo publicaré en Spotify, en YouTube y demás para que lo quiera escuchar luego grabado? O sea, que hayamos llegado a esto, ¿no? A esto, al sometimiento de lo digital, ¿no? Eh, es, es un reto, acabaremos invadidos por Terminator, acabaremos todos sometidos al código, todo va a ser un algoritmo, el espionaje está aprendiendo a marchas forzadas para que tampoco se la cuelen, que la imagen que ¿Sabes? salga de Pedro Sánchez diciendo algo es Pedro Sánchez y no quizá una imagen creada. Sí. Eh, Verás, lo primero que sí me gustaría dejar claro es que el Servicio Secreto Español no son Mortadelo y Filemón. Y esto no es no Cuando es una alabanza. cuando te dije que dieras titulares para sacar luego vídeos cortos, Bueno, tampoco había que... No, escucha, pero me parece muy bien y lo aplaudo. Conozco un espía solo en mi vida. Lo conozco yo además. no soy espía, ¿eh? No eres tú. Le conozco por una amiga. Ha trabajado mucho en Afganistán. Y claro, no le reconocí por la calle por cómo iba ya preparado, porque a las pocas semanas iba a Afganistán a estar metido dentro de una historia para... Estaba totalmente transformado, pero no solamente el gesto, la imagen, lo bronceado, la barba, era como cielo santo. Ya se ha mimetizado con el ambiente Claro, al que va a ir, ¿no? O sea, que poca broma con el trabajo de espía, quiero decir, ¿no? O sea, que no... claro. Pero sobre todo, ¿sabes qué pasa? Como vamos a hablar de parte tecnológica, por eso lo decía. Y además te digo,
que yo esto lo comento, a los espías les encanta que pienses que son muy malos, ¿eh? Porque eso rebaja las expectativas. Dice, bueno, estos no hacen nada. No, todo lo contrario. Técnicamente, y te voy a poner un ejemplo, hace 20 años, cerca de 20 años, cuando se acabó con ETA, la Guardia Civil hizo un trabajo impresionante, la policía, pero al final el CNI utilizó una cosa que se llama división técnica. El Servicio Secreto tiene el Centro Criptológico Nacional, que es el que nos protege de los ataques, y luego tiene escondida en la unidad operativa una división técnica que es la que hace los ataques. De esta división técnica no se habla nada. La que hace los ataques. Claro, es que aunque nos parezca que nosotros lo único que se habla es que nos atacan, atacamos, hombre, Dios. Claro. Vale, Y vale. atacamos Sí, nunca lo pensé. Claro, porque es que eso no se publicita y porque se piensa que somos tan inocentes que pensamos que el servicio secreto lo único que hace, ay, pobrecito. No. Entonces, el caso que te iba a decir para arrancar es de hace 20 años, más de 20 años. Esta división técnica adquirió o necesitaba acabar con ETA después de la tregua, después del atentado de la T4, que murieron 2 ecuatorianos. Lo que hicieron fue que lo habían estado preparando un sistema para intervenir los teléfonos del sur de Francia. Teléfonos, ordenadores del sur de Francia. Claro. Esto se llama espionaje masivo, que es el que hace Estados Unidos en el mundo. Bueno, pues los españoles tenían esa capacidad y entraron y fueron cayendo las cúpulas de ETA y fueron cayendo porque tenían ese sistema técnico que yo he preguntado, pero no, obviamente sé que existe, pero no sé cómo lo hacían, y que tenía la capacidad de entrar en el ordenador de fulanito de tal, que era el etarra de no sé qué, entrar, localizar su teléfono, pero en el sur de Francia, porque ya sabes que espiar en España es delito, pero para un servicio secreto espiar en el extranjero no es delito. Es el día a día, vale. Eso es. Sí. Y entonces hicieron eso. Y en aquella época también inventaron y diseñaron, y esto no está, obviamente jamás lo van a reconocer, un virus que se descubrió años después, que había infectado montones de ordenadores, montones de equipos, que se llamaba el virus Careto. Este virus... Español. Eso podía haber sido Bacterio. Eso del doctor Bacterio podría haber sido, ¿eh? Sí, pero estaba infectado en Marruecos, en Gibraltar, imagínate, en el sur de Francia. Habían infectado. ¿Ese virus quién lo creó? Alguien en España. Alguien en la división técnica. Te hablo de hace 20 años. Hace 20 años ya estaban ahí. Ya estaban en la guerra, en el ataque. Ya digo que el centro criptológico está en la defensa. Y todas esas cosas que ellos hacen de la IA, seguro que el Centro Criptológico Nacional, que es el de defensa, está al loro de todas esas cosas. Pero no me cabe ninguna duda, esto no lo sé, pero no me cabe ninguna duda por lo que os estoy contando, que el Centro Criptológico Nacional, que la división técnica utilizará para sus objetivos, que pueden ser cazar narcoterroristas, cazar yihadistas, cazar a quien sea, utilizar esas herramientas de la IA para conseguir el objetivo. Obviamente, todos sabemos que cuando estamos en chats o en cosas de estas, en las redes sociales, Marciano 1, yo que sé quién es. No sé si es un chico normal y corriente o es un terrorista o es un espía que está intentando hacer todas esas cosas. Ellos utilizan todas esas cosas en este sentido para atacar, pero digamos para cumplir sus objetivos, ¿no? Sí, bueno, es en paralelo a este asunto interesantísimo. Es verdad que el tema del anonimato en las redes sociales es uno de los graves problemas, ¿no? Porque, o al menos yo lo defiendo así, ¿eh? Yo soy de los partidarios de un DNI digital o de una persona que tenga una imagen, pueda tener varias cuentas, pero que sean identificadas y que no sea solamente por la IP o por un rastreo, ¿no? Que no sea todo una careta en la que tú puedes decir aquí lo que te va la gana, ¿no? Pero justo de esto de anonimatos, ¿no? De caretas, ¿no? Y de máscaras, ¿no? Yo hay, de lo que te he leído, no te he leído todo lo que has publicado,
pero sí me gustó mucho, mucho, porque descubrí mucho más de lo que pensaba, más allá de lo que se cuenta aparte de alguna otra película que se rodó hace muchos años. Me gustó mucho la biografía de Mikel Lejarza. Hablando de cosas muy, muy pretéritas, ¿no? Porque ya hace, claro, hace medio siglo tenemos a un Mikel Lejarza que tiene los pantalones, no solamente por creencia personal, ¿no? Sino por necesidad policial, de infiltrarse en ETA en una época muy dura. Y lo que se cuenta en el libro es para que alguien que vaya a él, yo confieso, lo lea, ¿no? Porque tú le das forma al relato que hace Miquel de su vida, ¿no? Ahí, y de cómo se transforma la vida familiar y personal de una persona, ¿no? Y cómo está condicionada además por ese trabajo tan importante y lo que supuso además por los golpes que se llevó la banda terrorista, ¿no? El agente infiltrado. El agente infiltrado, que me parece, ahora ya hay películas, ¿no? Y tú has contado además en varios libros, pero el agente infiltrado es de magnífica admiración porque sí, pues suena argumento de guión cinematográfico, pero ahí el héroe sí que se queda absolutamente solo. Ahí nadie te Sí, va a, pero ahí nadie te va a decir, salvo en un caso extremo final, este está con nosotros. O sea, tú estás ahí, claro. sabes lo que estás haciendo, pero Fíjate que en mi anterior libro, en Líneas Rojas, sí. yo quise hacer un homenaje a los infiltrados. Y entonces los junté en una historia que la base era cierta, pero que luego era ficción, pero pensando en una serie de infiltrados. Y fíjate, el perfil. Mikel Lejarza se infiltró en 1975, siguió luchando contra ETA, todo lo que quieras. 50 años después, sigue viviendo escondido. Porque el servicio secreto le ha dicho que puede Sí. aparecer un loco de ETA o alguien y que lo quiera matar. Un lobo solitario, nunca mejor dicho, ¿no? Un lobo solitario. Un trasnochado. Claro. Después está la infiltrada, que se hizo una peli de ella, Sí. que se ha hecho una peli y que el libro salió un poquito antes, quiere decir que nos inspiramos en el personaje real, nos inspiramos ambos. A mí lo que me llamó la atención fue algo más brutal, que yo lo cuento en la novela, más brutal de lo que aparece en la película. Y es alguien que se relaciona con un comando terrorista, está un año viviendo con ellos, con dos terroristas, y los dos eh, no digo que se enamoran, se prendan de ella, los Ujú. dos. Y yo pensaba, un policía que lo da todo, un policía que lo que más puede odiar son terroristas que matan a la gente y tuvo que estar conviviendo íntimamente con ellos, con los dos durante un año. Y yo pensaba, en aquel momento, seguro que ni se lo pensó, estaba haciendo su trabajo. Pero me imaginaba cuando la destinaron unos meses después a Andorra, que la sacaron de España, y ella pudiera hacer la desconexión, se debió dar cuenta de una mochila que tenía llena de piedras y estoy seguro que no ha podido superar esas piedras. No lo sé, ¿eh? Porque está en la clandestinidad. O Lobo Azul, que se infiltró en la extrema derecha en los años 80, ¿no? Cuando le descubrieron, le habían prometido todo tipo de cosas, no te preocupes, has dejado la Guardia Civil, nosotros te vamos a dar un trabajo, bueno, te podremos montar un taller de reparación para que trabajes para el servicio, algo, ¿no? Cuando acaba todo, una vez que lo ha hecho, sí, sí, es buenísimo, pero lo dejan tirado en la calle. Fíjate. Es, por eso, y el infiltrado es imprescindible. No puedes entrar en mafias de cualquier tipo, mafia de corrupción, de terrorismo, tal, no sé qué, si no tienes a alguien dentro que sepa cómo funciona. Pero la verdad es que a la hora de valorar lo que has hecho, sí, a veces ni siquiera te ponen las medallas, se las ponen solamente los jefes. Y a mí eso sí que me da muchísima pena. El chat es abierto, Senda es el que está comandando, Senda ya tiene el premio tal, y a mí que lo mandaron a México. Bueno, sí, efectivamente, vuela a Latinoamérica, a estos más sitios, ¿no? O sea, ¿Sabes cómo, Piño? Yo no sé, porque eso lo he contado muy poco. No sé si sabes cómo le mandan a México
pero le mandan a México porque en lugar de hacer algo tan simple como es cambiarle el nombre, porque se infiltra con su verdadero nombre, que ese fue el éxito, porque él se infiltra siendo Miquel Lejarza, viviendo en un pueblo del País Vasco, cuando ETA le investiga, sabe quiénes son sus padres, sus hermanos, Claro. claro, pero cuando sale es una pesadilla llamarse Miquel Lejarza. Y entonces, en lugar de cambiarle el nombre en el DNI y hacerle un DNI nuevo, le mandan a México para que se busque la vida. ¿Sabes cómo se cambió de nombre? Se fue a una localidad de México, se hizo amigo, que Miquel se hace amigo de todo el mundo, de un policía de allí. El policía le acompañó al registro mercantil, abrieron un libro, porque se hacía a mano, y donde vieron que había un espacio, había una mujer que tenía inscrito, no sé si era uno o dos hijos, y había debajo un espacio. Y entonces pusieron, Miquel le puso su nombre y su apellido Ruiz, ¿no? Que era como se llamaba los hijos de la señora. Es decir, él tuvo que buscarse la vida para poderse cambiar el nombre, ¿no? Brutal. Fíjate, pensando en los años que han pasado de estas historias, ¿no? Y lo importante que ha sido para, evidentemente, tacita, ¿no? Luego lo que fue la lucha contra el terrorismo, muchos años, ¿no? Por cerrar un poco este repaso que quería hacer rápido de algún libro, ¿no? También sé que te importa mucho, a mí también, que no caigan en la rueda informativa grandes historias. Esto hemos hablado un poco al final del periodismo de tiempo y de interview, pero entiendo que este ramalazo que tú tienes de saber cosas que son muy importantes y que caen en el olvido rápidamente, te motivan a escribir Destrucción Masiva, que es la historia de los que fallecen año 2003, si no recuerdo mal, en una Correcto. operación en Irak, ¿no? Yo no digo más, que decir, solamente la historia efectivamente tiene que poner en su sitio a los grandes hombres y mujeres de este país que se juegan literalmente la vida y que la pierden fíjate, montañas lejanas, ¿no? Que decían otros presidentes, ¿no? Por cosas que pueden parecer que no son nuestras y nos afectan al final directamente, ¿no? Porque, pues fíjate, murieron en el 2003 y al año fue el 11M, ¿no? O sea, así que al final no está tan lejano lo que ocurría en aquellos años con nuestro país, ¿no? Entiendo que ese pellizco es el que te motiva a escribir ese libro, ¿no? Sí, porque yo viví en la redacción de Tiempo, primero murió, mataron en la puerta de su casa a un agente y un mes después, en octubre del 3 y en noviembre hicieron una trampa a 8 agentes y mataron a 7 y uno por suerte sobrevivió. Eh, yo viví esa historia y yo no me la podía creer. Yo creo que esto es periodismo. Quiero decir, el periodismo es que tú estás en una historia de la que sabes y que te das cuenta que hay algo que no funciona, hay algo que no se ha explicado, hay algo que la gente no sabe. Y tú mismo te haces las preguntas y dices, yo quiero contar esta historia, pero ¿por qué nos están engañando? Es decir, esto es el comienzo de una investigación. Hay algo que alguien trata de ocultar. Aquí estaba claro, estaban tratando de ocultar los graves errores que tuvo el servicio secreto. Gravísimos errores. Entonces, yo pasaban los años, iba investigando, y cada año les hacía un homenaje, en un momento en el cual no se hablaba tanto de ellos. Quiero decir que cuando yo publico el libro, no ha habido un homenaje a los espías. Pero fíjate, yo lo iba a publicar con el motivo del 10º aniversario. Y entonces en el 10º aniversario, que a mí me habían ya liquidado, ya no estaba en interview y Liquidado tal, profesionalmente, ¿no? profesionalmente me No habían liquidado. echado y estaba ahí y dije, con motivo del 10º aniversario, ¿qué voy a hacer? Cogí el coche y me fui a hablar con los familiares. Yo lloro en las películas, en todas, incluso las mismas películas que ves, mi mujer y mis Emocionemos. hijos me miran y dicen, porque ya saben el momento en el que lloro. Es decir, yo me emociono, pero contándome la vida de sus hijos, contándome la vida de sus amigos, contándome la vida de sus hermanos. Yo
Es que era imposible, es que era un drama con vida humana, uno que quería tener un hijo y que quería volver para poder tener un hijo, otro que el padre que estaba malo y que había venido 2 días y que había estado ocupándose día y noche de su padre, yo qué sé, eran historias. Y entonces yo dije, yo tengo que contar estas historias, tengo que decir quiénes son estas personas. Y escribí Destrucción Masiva. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa siempre? Que yo no sé escribir sin intentar acercarme a la verdad. ¿Y qué generó eso? Que generó, bueno, que la gente, yo creo, estoy encantado de ese libro, pero en el gobierno, en el servicio secreto, se llevaron un enorme disgusto. Porque claro, yo contaba lo que pasaba. Yo contaba que había que el jefe de la misión, que lo iban a sacar de ahí, había pedido irse de jefe al País Vasco y le habían mandado irse de subalterno. Y entonces él estaba indignado. Después de todo lo que había hecho, de lo que estaba haciendo en Irak, ¿cómo se podían portar el servicio con él? Así de mal. Claro, yo esa historia dije, yo la tengo que contar porque esto es lo que refleja la realidad de las cosas. Esto es lo que no sale muchas veces en las películas o no sale en la serie. La realidad de los sentimientos. Y que el servicio cometió un grave error porque no estaban preparados para una guerra. Que es que les disparaban con un lanzamisiles o lo que fuera, que les disparaban, y ellos tenían unas pistolas. Por favor, esto es gravísimo. No pudieron defenderse. Y entonces yo hice un libro en el cual que era una novela, era un true crime, yo contaba las cosas y eso. Y yo hice lo que yo considero es contar una historia y hacer un servicio a la opinión pública. ¿Qué pasa? Bueno, pues que me costó la enemistad, el cabreo del servicio secreto. Pero es que mi misión no es estar con ellos, mi misión es estar frente a todos los poderosos. Yo te escucho, como siempre, Fernando, cuando estamos compartiendo mesa de mantel y ahora en este directo, te agradezco infinito. Y que, como digo, si alguien se ha incorporado tarde al directo, ha dicho, ahora no puedo, estoy liado, tengo al niño, la cena, lo que sea, en cuanto que acabe el directo, automáticamente queda colgado, ¿no? Queda publicado en esta cuenta de Instagram. Seguramente Fernando tenga la cortesía de compartirla también en su, Claro. en su propia cuenta de Instagram y pasará con las horas, esta misma noche pasará a Spotify, a iVoox, a Amazon, a Apple, a YouTube, a todo lo que salga por la red sindicada, por ahí que irá, ¿no? Porque a mí lo que me pasa con Fernando Rueda, siempre que estoy con él y me llevo esta energía profesional, es que escucho a un periodista hablando. A mí me pasa, yo con Fernando tengo este problema, o sea, me convence todo lo que me cuenta. Igual me está colando la trola del siglo, pero lo que le pasa a Fernando Rueda, y me ocurre cuando he hablado con amigos, me pasa, qué bien Fernando, le vas a entrevistar, qué genial. Pues dile que lo que hace Fernando es despertar vocaciones. Así que yo no sé, porque, insisto, para los nuestros es Fernando, ¿no? O sea, el corporativismo ya lo saco yo, ¿no? No sé hasta qué punto, si no despierta vocaciones en la audiencia, porque está a otras ocupaciones y esto es una red social, sí que vea que tenemos una pasión en lo que hacemos, una determinación en lo que está contando. Ahora lo que contaba del libro de Destrucción Masiva, Fernando, es evidentemente una restitución de la justicia, ¿no? O sea, un contar la realidad. Y no te pongas borroso ahora, que la cobertura acaba de fallar en tu casa, Fernando, ahora volverá en tan solo unos segundos, no te muevas. Sí, está borroso. No, Yo me veo bien. tú te ves bien, pero yo que veo la conexión, te veía más guapo y digo, ahora sí, ahora está perfecto. O sea, no te veía sin Vale. arrugas, puede ser. Entonces ahora no, No me digas, esto has no puede vuelto, ser eso. has vuelto a Pero el tu color, el normalidad. color sigo teniendo mejor color que tú, ¿eh? Pero eso siempre. Yo estoy un poco lechoso. Yo tengo más colorcito en verano, pero ahora en pleno invierno y después de estas últimas semanas de borrasca tras borrasca, yo tengo este color rosado, ¿vale? De hecho, tengo foco, ¿eh? O sea, ese soy yo. Y de hecho, ya sé que no afecta a nuestra información, pero que sepas que lo que está entrando en estas próximas horas de este tren de borrascas que ya acabó, pero quedaba uno, ha entrado el tren de borrascas, el último se llama Pedro, ¿vale? O sea Ya. que, Bueno, pobre, lo que le faltaba a la borrasca, que era tener alguna vinculación con alguien en con España. el gobierno.
Bueno, pero sí, esto de dejarlo mejor para el final, ¿vale? Aún no está publicado. Los que te queremos estamos deseando tenerlo entre manos. Entiendo que tú también, porque como otro hijo tuyo más. Es tu libro número 20, o sea que encima es redondo. Estás estrenando editorial. Dile a HarperCollins ahora en el WhatsApp que ahora graben, que ahora va. Graba ahora, ese momento, ¡pam! ¿Vale? Qué majetes, qué discretos, ¿no? Y aunque lo vayáis a ver ahora al revés, porque está la pantalla invertida para los que estéis viendo Instagram, como lo vamos a publicar, pues se quedará colocado derecho, ¿vale? Aquí tenéis, a ver cómo se ve, aquí tenéis la cubierta de la nueva novela de Fernando Rueda, que se llama, lo digo yo porque está ahí como si fuera ruso, No me llames traidor. ¿Quién es el traidor? ¿A quién traiciona? ¿Quién traiciona al traidor? ¿Esto de qué va, Fernando Rueda? Que es una pinta chulísima, ¿eh? Enhorabuena Muchas gracias. por la Han hecho cubierta, una portada han hecho una en cosa, HarperCollins estupenda, la me verdad. alejo, es peliculero, ¿eh? Es francamente, Sí. francamente bonito. Está muy bien, pero lo interesante es el interior. ¿Qué pasa ahí dentro? Bueno, pues No me llames traidor es, para mí, es una de las historias más bonitas como escritor que he hecho, como escritor. Porque es una investigación que empieza en el único agente doble al servicio de los rusos que ha habido en este país. Adiós. Yo, pues lo mismo, yo cuando salió hace 20 años, yo ya estaba ahí y me llamó muchísimo la atención. Y me llamó mucho la atención que él siempre ha negado ser un agente del servicio secreto, incluso cuando le condenaron. Entonces, yo lo que hice, el ejercicio que he hecho ha sido, ¿qué pasaría si yo le creyera? ¿Es posible que él esté diciendo la verdad? ¿Es posible que él no sea un traidor? Claro, ¿y eso qué lleva? Lleva a que otros le hayan traicionado, lleva a que el servicio secreto, que siempre ha considerado que era culpable y que además ha presentado las pruebas, montara una conspiración para meterle en la cárcel. Entonces, la pregunta es el tema, no me llames traidor, es él que dice que nunca traicionó. Además, descubriendo es un grandísimo agente, es un agente que ya lo veréis, no puedo adelantar nada de esa parte de la historia, pero que niega haber sido. ¿Es posible pensar que alguien traicione a su país por algo que sea solamente dinero? ¿O es posible que tu país te traicione a ti? Porque eso es de lo que estamos hablando. Tú puedes ser un traidor, pero el país te puede traicionar. Y luego hay algo que yo me quedaba absolutamente alucinado. Y es que yo ya estaba escribiendo el libro, ya había hecho una investigación que estaba del caso real, he ido contando en la novela, y es que de repente yo aparecí en la investigación. Yo, Fernando Rueda, jugué un papel en la historia del auténtico, no de mi personaje Beto Romero, sino en la historia de Roberto Flores, que es como se llama el agente en la historia real, jugué un papel que yo me quedaba alucinado, que de verdad hubiera preferido no jugar ese No papel. jugar o no Pero saberlo, ¿por qué ¿no? voy a renunciar? Es que es tremendo porque me he enterado 20 años después. Y entonces, claro, Y esto lo puedes adelantar no, no, esa es no la puedo, trama? puedo, ¿Es parte de yo la ya trama estoy adelantando que yo aparezco en, Sí, sí, en el sí, libro, claro, que claro, además pero es como... con nombre y apellido, porque a veces los periodistas no tenemos por qué maquillarnos. A veces las cosas, aunque no nos gusten mucho, el papel que hemos jugado, hay que contarlo. Entonces, en esta historia hay un agente que dice que no es un traidor, un servicio secreto dispuesto a hacer cualquier cosa y que no sabemos si traiciona o no, pero que considera que él, Beto Romero, es un traidor, y un periodista que investiga
y que en realidad se debate entre considerarle un héroe o un traidor. Esa es la historia, una historia, ya te digo, yo estoy absolutamente encantado y deseando que salga y que la gente la pueda oír. Pero ¿sabes una cosa que me ha pasado? Que no me había pasado nunca. Que no entendía a mis personajes. Cuando estaba escribiendo, de verdad te lo digo, es extraño, pero claro, yo estaba intentando basarme en cómo se actuarían ellos en situaciones y Beto Romero, pero también la gente del servicio secreto, los compañeros y tal, y yo no entendía nada. Es decir, ¿se puede traicionar a los amigos? ¿Se puede traicionar a tu país y no sentir nada o sentir mucho? ¿Qué es lo lógico? Yo no lo sabía. ¿Puedes llegar a manipular tanto como para cambiar el resultado de una investigación para que te sea favorable? Estoy haciendo supuestos, ¿vale? Yo alucino. El final es tan absolutamente alucinante que después de 35 años, cuando descubrí lo que pasó de verdad, no me lo podía creer. Es decir, en Destrucción Masiva yo estaba, y lo he contado, yo me lloraba, me emocionaba recordando a los padres y tal. Aquí estaba perplejo, estaba sin entender ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que tiene mucho de juegos psicológicos, lo que tú decías, de traicionar, no traicionar, ser traicionado, o sea, ¿no? De manipularlo todo para que al final te salga bien la jugada, ¿no? O sea, que es un poco de juego de estrategia tremendo. Pues el libro se llama No me llames traidor, es la última novela de Fernando Rueda. Es esto que tengo aquí en mis manos, solamente esto es un iPad, ¿vale? Porque no, el libro físico debe estar a punto de aparecer en manos de los que lo tengan que tener. Este lanzamiento es el 11 de marzo, una fecha que tampoco se puede olvidar. El 11 de marzo. Está en preventa, que eso ya sabes que lo ponen en preventa, pero no salir no sale hasta el 11 de marzo. Yo entro porque es muy curioso entrar en Amazon, madre mía, es curioso entrar en Amazon y ver cómo la gente va comprando. ¿Qué te parece eso? ¿La gorra antes de David Uclés o después? No sabemos. Ahí hay dos opiniones. ¿Vale? Uno, que parezco, según uno de mis editores, un espía inglés. Y otro... Es que tienes un aire inglés, fíjate. Claro. Y otro, es que esa gorra me la compró mi mujer en pues un beso. Muy bien en Edimburgo. Muy estilosa. Otra cosa es la percha. Pero la gorra pero también es de esa serie de mafiosos de la película, ¿cómo se llama? Los Blindy Rainer, eso, ¿cómo se llama? Peaky Blinders. Peaky Blinders. Gran serie, ¿eh? Gran serie. Sí, que van todos con esa gorra. Que de hecho pues hay cambiado la imagen completamente. Y te iba a decir, bueno, 11 de marzo está en preventa, No me llames traidor, HarperCollins, está hecho, esto me recuerdo a Broncano, o sea, ya está hecho, ya hemos hecho la promoción, que era lo importante además, que es la noticia, ¿no? Que tú estás ya moviendo. Pero sigo sorprendido, seguro que no soy el primero que te lo pregunta, por el parecido solamente, por el cambio de una sola letra que desaparece con el nombre del humorista. ¿Vale? Ya sabes que hay un Berto Romero muy famoso. Entonces, Beto Romero te sale, qué decir, naturalmente, porque efectivamente es un nombre también ficticio, ¿no? Basado un poco en el Flores, en el actual, ¿no? Pero lo de Beto Romero, no sé, me ha llamado la atención. Pues mira, Beto, sí, me di cuenta porque yo a Berto le aprecio un montón, mucho, y me gusta mucho, e incluso le he llegado a conocer y tal. Pero esto es un juego. Es un juego, porque hay determinadas cosas. Yo he hecho un trabajo. Él es un poco traidor, seguramente. Seguramente Andreu diría algo sobre Berto en ese sentido, pero no tiene nada que ver. Yo, ¿sabes qué pasa? Yo trabajo periodismo de investigación, investigo. Pero a la hora de contar la historia, esa es una pata, pero luego hay otra pata que es la pata de la novela. Que yo quiero que la gente se divierta y contar la historia. Y entonces yo estaba claro que me tomo determinadas licencias que me impiden mencionar a los auténticos protagonistas con sus nombres y apellidos. Habrá mucha gente que los pueda identificar, aunque yo los haya cambiado. Lo que no hago es cambiar el nombre del contexto. Es decir, hay una negociación con ETA en la cual aparece,
por ejemplo, Rafael Vera, que fue secretario de Estado de Interior, y ahí Sí, aparece Rafael Vera. vale, sí, sí, Hay un perfecto. periodista que actúa y que gira los acontecimientos, que se llama Fernando Rueda, ahí Y que ahí estoy está. yo y no me oculto detrás de nada. Hay una historia que ocurre en Perú en la época de Fujimori, pues ahí aparece Fujimori. Pero lo que son los protagonistas, los actores de todo eso, cambia el nombre. Y bueno, pues al final yo tengo un espía con el que he tenido una relación de amor y odio muy profunda, que se llamaba Juan Alberto Perote, Fíjate. y todo el mundo, yo le llamaba Juan cuando no le conocía, pero todo el mundo le llamaba Beto. Y entonces yo quería de alguna forma, aunque no tiene nada que ver, ¿no? Con esta Pero de historia, alguna forma sí, son sí, esos homenajes que tú haces sí, sí. llamaba Alberto Perote y yo le puse Beto, bueno, pues porque, bueno, pues Que ya sí, sabes que a veces homenaje personal. Licencia de esos, autor, sí, libertad de autor. claro. Dice Noelia, que se llama Nofega en Instagram, se me van a ir acumulando tus libros, Fernando, pero esperaré a que salga este último. Tiene título de película también, No me llames traidor. Es verdad que el título te ha quedado redondo, sobre todo me gusta mucho, como decías antes, hace un par de minutos, este juego psicológico, este juego mental que hace el personaje y que le pueden hacer a él de que todo sea una traición o hasta dónde puede llevar una traición para conseguir el objetivo, ¿no? De la misión o de todo, ¿no? Esto me parece ¿Sabes? que le Aquí da una vuelta, flota, ¿eh? te voy a decir otra cosa, aquí flota una, pero no porque yo lo haya dicho, sino porque flota en la realidad una película que se llama Juego de Espías, que no, Spy Game, ¿no? Sí, es un Protagonizada Robert Redford, por ¿no? Robert Brad Redford Pitt. y Brad Pitt y tal. Y ahí hay una frase que dice que a mí me resume también el libro, que es, nunca creas que tú juegas el juego, es el juego el que juega contigo. Esta, Sí, sí. en algún momento hay gente que cree en el mundo del espionaje que lo controla todo. El problema es que al final eh, siempre hay alguien que te controla a ti, siempre hay alguien que te manipula, siempre hay una conspiración que tú crees que puedes controlar, que tú puedes guiar y al final no puedes hacerlo. Siempre cuando me preguntan cosas a mí, perdón por el momento vanidad, me dicen, oye, tal, ahora que estás en las redes y que está muy bien y tal, y el periodismo y tal, y tú, Que la tú eres un radio, rey de las redes. tu pedrada de, bueno, ya quisiera, Eso está pero, pero, demostrado pero muchas con gracias. tus... Entonces, siempre cuento que es verdad que yo empecé en la radio en el colegio, con 13 años, era casi un juego, una cosa extraescolar, que luego me metí en la radio del pueblo y me gustaba mucho la comunicación, hice radio con mi padre, que se metió conmigo y que fue así, ¿no? Primero llegué ¿Que yo y eres luego... hijo adoptivo? No, eres hijo No, privilegiado. muchas gracias. Creo que sí, tuve la suerte de tener los mejores padres. Entonces, bueno, de tener, mi madre está ahí viendo esto. No, digo hijo Eh, adoptivo de tu pueblo, no de... No bueno, de no, todavía no soy hijo adoptivo, pero bueno, el día que eres me hijo den la calle, yo privilegiado. soy pregonero de fiestas y de Pregonero, bueno, homenajes ya, bueno. o sea que Pues muchas eso, hijo gracias. privilegiado. Pero decía en serio que primero fue la radio, la locución radiofónica, el juego de poner música, una cosa mucho más adolescente, ¿no? Juvenil. Sí. Y entonces siempre cuento que entonces llegué a Madrid a hacer la carrera de periodismo y entonces fue donde me encuentro con la profesión y con ser periodista. Y que entonces yo ya he volcado mi vida profesional a los informativos de radio y no a los programas, sino a hacer música y a otros géneros muy loables, pero que no eran lo mío porque quería ser periodista. Ajá. Entonces, tengo que decir en voz alta que cuando digo que quería ser periodista porque hice periodismo en el CEU, es por ti. O sea, a mí la asignatura, fíjate que era optativa, que me hace ver que yo realmente me quiero dedicar a lo que está contando ese señor que apagaba el puro a la entrada de clase, ¿vale? Y lo encendía cuando se marchaba, era Fernando Rueda. Digo, yo quiero ser Fernando Rueda. Y luego era encima primo de Belén Rueda, que entonces ya era como, bueno, encima, igual un día me presenta a la actriz.
Hasta aquí, nunca pasó, porque esas cosas no ocurren. O sea, hablamos al final de periodismo y tal, pero no la fama, no las estrellas, porque él tiene esta forma de ser, ¿no? Que es tan discreto, pero tan bueno en lo que hace. Que es lo que le pasa a los periodistas, ¿no? Que no nos descubren, ¿no? Tanto por lo que contamos, que lo importante es la historia, sino por lo que estamos contando. Entonces, yo quería decirlo públicamente, ¿vale? Como esto se queda grabadito, pues ya que no me pregunten más. ¿Y qué fue de la carrera de periodística? No, pues Fernando Rueda. Pues Fernando Rueda, ¿vale? Que es uno de tantos de la carrera, evidentemente, pero el que posiblemente el más auténtico, más allá de la gabardina, en serio, más allá del glamour del periodista de investigación, ¿no? De toda esta historia. Entonces a mí me da mucha rabia, yo que, ya te digo, descubrí el libro de Ben Bradley porque tú lo recomendaste y me lo leí, vaya tocho, por cierto, ¿no? Pero qué interesante esa biografía. Eh, a mí me da mucha rabia que se diga en voz alta y se diga con mucha ligereza en estos medios que lee todo el mundo que el periodismo de investigación no existe. Que en estos tiempos lo que existe es el chivatazo, el sobre, la llamada del que tiene algo de contar. Y, y yo digo, sí, siempre hay una mujer despechada que conociendo los cuernos, pues quiera contar una maldad del marido, ¿no? O sea, esto siempre ha existido, ¿no? Antes de que hubiera Internet. Pero no. O sea, lo digo porque yo estoy arrancando el alegato para que tú me lo remates. Es decir, no solamente el periodismo de investigación, sino que tanto teme el poder establecido, los partidos políticos, los gobiernos, los reyes, que haya periodistas investigando, ahora mismo sabe Dios qué, que se lo pregunten a Nixon que en paz descanse. Es decir, nunca sabes de qué hilo se va a tirar en una llamada telefónica, en un papel que te pasen, en un post-it, en algo que veas en la televisión, en una declaración política, para que eso sea algo que un periodista tire del hilo y llamada a llamada, web a web, clic a clic, vaya descubriendo algo que destape pues una corrupción, que destape un abuso de poder, que destape una injusticia, que destape unas armas de destrucción masiva que no existen y que pongan en evidencia al que es el poderoso, ¿no? Y al que cree que tiene los medios comiendo de su mano, ¿no? Y ahí está el periodismo de investigación. Este es el que jode al poderoso. Es este. Y este no está pagado, ¿vale? Ahora tú ya estás en otra trinchera, que es contar cosas, ¿no? Pero recrearlas también, ¿no? Y estás en otro momento de jovialidad profesional, ¿no? Pero tú has estado ahí. Tú has estado jugándote el tipo, ¿no? A golpe de titular y a golpe de llamada telefónica y a que te vetaran, ¿no? Hablando de Beto Romero, ¿no? A que te vetaran. Sí. Yo quiero decir dos cosas. Lo del periodismo lo dejo después. Yo creo que, por contar un poco también la intrahistoria de esta conversación, eh, yo, el libro no sale hasta dentro de 3 semanas y en teoría yo no puedo conceder o no debo conceder declaraciones hablando sobre el libro. Evidentemente, yo hice una excepción contigo, pero no porque yo planteara que iba a hacer una excepción, sino porque yo he venido aquí a mantener una charla con mi amigo, que es lo que ahora hablamos de eso. Bueno, esto es muy importante para que la gente lo sepa cómo se hace. Pero luego hay otra cosa, que es lo segundo. Hace muchos años había un vicepresidente del gobierno que se llamaba Alfonso Guerra, que tuvo que dimitir porque se supo que había estado apoyando y respaldando a su hermano, que se llamaba Juan Guerra, que vivía en Sevilla. Ese escándalo surge después de muchísimas investigaciones periodísticas, surge porque la mujer de Juan Guerra estaban como separados y no le pagaba la pensión. Y estaba hasta las narices del tipo ese, si me lo permitís, sí. Una palabra que sea dentro del gordo ese, que lo digo en plan despectivo como ella podía decirlo. Sí. Ella habló con un abogado, ese abogado encargó un detective privado y entonces descubrió pues que tenía dinero, que tenía un despacho en la delegación del gobierno en Sevilla, etcétera, etcétera. Y entonces ella y el abogado querían vengarse de ese tío. Y entonces lo que hicieron fue
ir a varios medios para que contarles esa historia. Esta historia fue a algunos medios que no aceptaron esa historia. No querían meterse con él, porque te costaba meterte con el presidente. Sin embargo, fue a un medio pequeñito que se llamaba la revista Época, y ahí empezó a contar esa historia. Esa era el inicio de la historia. Por lo tanto, eso fue una filtración. A partir de la filtración fue cuando los medios empezaron a investigar, empezaron a demostrar, empezaron a aportar los datos, empezaron a aportar las pruebas. Esas pruebas que terminaron vinculando al hermano con el otro hermano y que terminaron vinculando los negocios que hacían, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como empiezan las historias, que es muy importante que la gente lo sepa. La financiación ilegal del PSOE, digo porque cuento los temas que viví más y que ya como son historia, ya no hace falta hablar de ahora. Hubo un tipo en Filesa en el PSOE que llevaba las cuentas del PSOE y ese tío no le pagaban, otra vez un juguete roto, y entonces llevó las cuentas a determinados medios. Y a partir de ahí, un medio aceptó y empezó a investigar y sacaron tirando de una cosa, de otra cosa, de otra cosa. Pero la primera parte fue una filtración. Lo primero, a partir de ahí, vienen todas las investigaciones. Lo mismo podríamos decir con el caso Naseiro, que pasó con el PP. Pues lo mismo, alguien cuenta, alguien te da la pista y a partir se hace esas investigaciones. Ponen en pantalla a Bárbara Rey, que también hay que... Bueno, Bárbara Rey es otra cosa también tremenda, porque... Sí. Pero Bárbara Rey, nadie quería, se sabía, pero nadie quería contar esa historia. Y cuando se quería contar, paraban esa historia. Es verdad, lo paraban los propios medios porque no querían meterse con el rey. Pero llega un momento en que los periodistas investigamos, todo el mundo miente, y al final, oye, pues de repente vas a la tienda del espía de la Gran Vía, hablas con de eso y te cuenta, digo, porque ya pasan los años y estas cosas que no se podían contar, yo creo que ya sí. Hay que contarlas, y te haces amigo de él y un día te cuenta porque un pibón llamado Bárbara Rey fue a su tienda para que le instalara unos micrófonos en su casa. Y fue él personalmente, porque claro, el pibón de Bárbara Rey, y lo hizo y lo instaló, y luego esas grabaciones dieron origen a parte del chantaje que le lleva Bárbara Rey. Pero en realidad eso es el trabajo de los periodistas. Y por lo tanto, eso es en lo que yo y tú creemos que es en el periodista que investiga y que publica lo que sabe y que no tiene nada que ver con ni políticas ni con nada. Bueno, en efecto, para que HarperCollins Ibérica lo sepa y lo sepa toda la audiencia, ¿vale? Yo le propongo hace un par de meses a Fernando Rueda que en vista de la cortesía de estas plataformas y también de la audiencia de ir compartiendo cada vez más y mejor en lo que he ido publicando en redes, no quería que fuera solamente mi voz, sino ir incorporando a mis referentes, ¿no? ¿Qué referentes tienes? ¿No? Digo, pues mira, son mucho más cercanos, son de hecho amigos, están a tiro de agenda, se vienen a cumpleaños, que es decir, ya son amigos, ¿no? Entonces, pues mira, pues Fernando Rueda. De hecho, hablo contigo antes que con Bruno Cardeñosa, pero se cruza la entrevista con Bruno por la publicación que ya tenía de noviembre de su libro sobre Trump. Claro. Entonces digo, bueno, pues libro fantástico. En plena movida con Donald Trump y coincidiendo casi con el aniversario de su mandato, primer aniversario, de bueno, pues hablamos primero con Bruno, ¿no? Pero iba contigo primero la entrevista, ¿no? Iba para abrir contigo. Y a mí me encantará, porque estás medio engañado, igual nos falta otro vino, pero ya estás medio engañado para que esto no sea un día casual, sino para que lo repitamos. Ya veremos la frecuencia, ya veremos si es a petición propia, si es que tú dices, oye, Pinero, pues esto que lo he contado igual en la radio y tal, pero hoy es un artículo de The Objective, ¿no? Pero podríamos comentarlo, y yo encantado de que esto forme parte también de lo radioactivo, ¿no? Gorka Zumeta lo bautizó, me hizo gracia, como los radioactivistas. Creo que tiene más sentido, además, en ese orden, ¿no? Porque somos unos activistas de la profesión y lo de la radio es una excusa, ¿no? Lo de que sea como que somos gente de radio, ¿no? Tú que lo eres desde hace mucho tiempo. Yo que entraba a hacer boletines horarios en La Rosa de los Vientos hace 25 años. Claro, pero tú eres un hombre de radio que ha demostrado hacer radios y grandes programas, y yo lo que soy es un comunicador que hace
radio y que le encanta radio y además lo hace por la noche, que es una radio que no se oye, sino que hay que escucharla y que puedes contar esas historias. Pero yo hoy te digo, con lo que me he quedado con las ganas es de poder entrar al trapo y que lo podemos hacer después de que salga el libro, sí. Poder entrar al trapo y hablar de la traición y hablar de las mentiras sí, y bajarlo a la tierra con los casos. Quiero decir, que este mundo del espionaje muchas veces, y yo cuento muchas historias, ya lo sabes, de aventuras y tal, ¿no? Pero a veces nos afectan todas esas cosas muchísimo. Y a mí, además, me gusta comunicar contigo porque estoy absolutamente a gusto, porque digo lo que me da la gana, tú también, y entonces hombre, esto es mucho más relajado que en otras entrevistas, ¿no? Ya podemos, y aparte ya te digo que no ha habido mucho colmillo por parte del chat y por mi parte, pues, sí, encantado, ¿no? Vuelvo a enseñarlo solamente un segundo, porque he tenido una idea feliz. Sin el permiso de la editorial, sin el permiso de Fernando Rueda, ¿vale? Este va a ser el primer título de un modesto, pequeño y profesional club de lectura. Así que, como la próxima vez que hablemos Fernando y yo, ya será en plena promoción y tal, y cuando toque que hagamos otro directo en Instagram, ya esto estará publicado, no me llames traidor, porque será después del 11 de marzo, pues entonces nos lo leemos, lo vamos anunciando, y el día que nos volvamos a ver, que sea sobre el libro. ¿Vale? Muy bien, fenomenal. Libro, y ya la traición, y lo que salga, y la historia, y demás, y nos lo empapamos, ¿no? Pero así también no queda en que yo te pregunte, sino me encanta, sabes que lo hago con los vídeos que publico, ¿no? Y en este caso me encanta la participación de la audiencia. Así que queda grabadito también para los que ahora, cuando se cuelgue este directo, que es ya, pues lo tengan en su agenda, que lo haremos y se publicará convenientemente. Y contestaré encantado a las preguntas ahí sí en concreto de por qué haces esta cosa, cabronazo y tal, ¿no? Pues solamente te diré también, ya que estamos cerrando, que el jamón de HarperCollins aún no me llegó. Vale, hablaré con la editorial que no me lo explique. No, espero que lo estén viendo los canallas. ¿Qué tienen que hacer? Leer libros. Que decir, vamos a ver, o sea, son las 9:30 de la noche de un martes, o sea, ya pueden estar pendientes de un autor, ¿vale? Que le van a publicar el libro. Fernando, se te quiere mucho, ¿vale? Se te quiere por todo. Yo también a ti, ya lo sabes. Para la corte de espectadores, seguro que te descubre mucho aficionado a este canal gracias a este directo y a esta grabación. Sabes que haré reels y que haré algún corte de esta conversación, ha sido muy interesante. Y que sea el prólogo, ¿no? Que sea la primera de muchas, ¿no? Y que hagamos ronda, ¿no? Que hagamos piña. Yo creo que aparte, claro que sí. Si gente como tú, si amigos como tú, nos unimos un día y hacemos un pequeño evento en algún lugar, pues tendrá más sentido que nos quieran conocer. Porque a mí me quiere conocer alguno ya y tomar algo, yo encantado, pero hombre, si está un Fernando Rueda y hacemos esto en directo, pues está, y si hay encima alcohol de por medio, pues mucho más interesante que esto es un agua del canal Isabel II, o sea que tampoco tiene mayor historia. Rueda, muchas gracias, amigo. Mucho papel vendido te deseo, ¿vale? Que te lo conozcan muy bien, que las distribuidoras son traicioneras, pero que seguro que HarperCollins se lo está peleando como Dios. Eso espero. Que si encima el boca a oreja funciona, que también es lo más importante de un libro, y se convierte en serie o en película, te quiero ver en ese papel de periodista que aparece por ahí, porque te quiero ver, porque va a ser un Hitchcock que aparecerá en ese plano, ¿vale? Y mucha suerte. Mucha suerte, porque salud tienes, o sea que por el balanceado que me llevas, cabrón, mucha suerte con este No me llames traidor, ¿vale? Muchas gracias y nada, y ya queda pactado para después del libro lo repetimos y todo el mundo ya lo sabéis. Ya, de hecho, hasta cuando acabe promoción, que no se enfade HarperCollins. No, antes. Ni Harper ni Collins. Collins es más malaje, ¿no? Pero Harper es más bajo, que nadie se enfade, ¿no? Fernando, muchas gracias por el Muchas gracias. Se te quiere. Y a todos los que estáis ahí, también, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Venga, otro fuerte. Chao. Lo dicho, serán más entrevistas muy pronto. Esta, si no la cago publicándolo, automáticamente queda el directo publicado en Instagram.
y lo tenéis en las próximas horas editadito y perfecto en el resto de plataformas, empezando por Spotify y por YouTube, canal al que también os podéis suscribir, evidentemente. Fernando, cuídate. Gracias. Venga, gracias. Salud y Chao. suerte a todos. Chao. Chao a todos.